Hola, buenas, ¿me estáis escuchando bien? Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis? Estáis ahora en clase online con todas las asignaturas, supongo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Yo es que estoy hoy un poco harto de la docencia online, ¿no? Madre mía. Ay, con lo bien que nos lo pasamos en las clases y eso. Uf. Ya, hostia, que para nosotros también es un rollo, ¿eh? Que es que ahora, como os comenté en el email de ayer, voy a empezar a darle clases también a la última parte del grupo E. Entonces hay días que cuento 3 veces lo mismo aquí a una pantalla, ¿eh? Que llego a mi casa pintando diagramas factoriales por las paredes. Bueno, pues nada. Bueno, no sé, alguna vez os lo he comentado y tal, que si se os ocurren historias varias para hacer la docencia online más llevadera, no sé, con a lo mejor alguna cosa que estéis haciendo en otra asignatura, con otro profesor, lo que sea, y si, pues el profesor de resistencia está haciendo no sé qué y la verdad es que nos gusta lo que hace. Pues yo agradecería que me lo comentéis en privado o como queráis. Y no sé, porque nos queda todavía unas cuantas semanas para que sea un poco lo más llevadero para vosotros y para mí también. Si os ocurren cosas o lo que sea, pues me vais diciendo. Bueno, en la clase de ayer estuvimos empezando el tema 8 que va sobre... Hay muy poca gente hoy, ¿no? ¿Ha pasado algo hoy o no? Miren llegando, ¿no? Solo 12. Eh, Estuvimos definiendo bueno, más bien calculando lo que era la potencia instantánea cuando estamos en régimen sinusoidal permanente. Al principio vimos que, bueno, la primera parte tampoco vimos que fuera muy diferente a lo que ya llevamos haciendo en todas las asignaturas. Tenemos una señal de la tensión y otra de la intensidad en función del tiempo y lo que hacemos para calcular la potencia es multiplicarla. Hasta ahí, en principio, nada nuevo. Lo que pasa es que al multiplicar dos señales senoidales de la misma frecuencia, pues empiezan a salir algunas particularidades. Una de estas particularidades es que ese producto lo puedes dividir en un término que es constante y que no depende de t, y en otro término que es una sinusoidal que sí depende de t. Y aquí está más o menos gráficamente. La gráfica roja es la tensión, la intensidad es la azul, como veis están desfasadas y tienen la misma frecuencia, y la negra es la potencia. Entonces, cosas importantes que estuvimos comentando allá, simplemente como recordatorio. Si os dais cuenta, si calculáis la media de la tensión, esta media es cero. ¿Por qué? Pues porque está justamente centrada, por eso no se usa nunca el valor medio de la tensión, sino que lo que se usa es el valor eficaz de la tensión, porque el valor eficaz de esta señal de aquí ya sí es distinta de cero. Lo mismo pasa con la intensidad. La intensidad está también justo centrada en el cero y por lo tanto si haces la media, pues te va a salir también cero, no te da ningún tipo de información y por eso también usamos el valor eficaz. Sin embargo, para la potencia, la media de esta señal de aquí negra ya no es cero, porque como veis está como si dejáramos desplazada para arriba. La media es este valor de aquí, que es ese término constante que calculábamos. Otra cosa importante es que la frecuencia de esta señal de potencia era el doble que la frecuencia de la señal de tensión e intensidad. Y la tercera cosa importante, o que era más diferente a lo que veíamos en los temas anteriores, es que antes les decían, pues este elemento pues consume potencia o la genera. Pues venga, ¿qué criterio tiene? Tal, pues como me sale negativo, pues entonces genera. Y ya se generaba para t igual a 10 segundos, para t igual a 15 segundos o lo que fuera. Sin embargo, ahora no es así. Vemos que la señal de la potencia, cuando estamos en régimen sinusoidal permanente, es positivo
en este trocito de aquí, entonces significa que está consumiendo, porque teníamos criterio consumidor, y después este trocito de aquí genera, después consume y después genera, ¿vale? Esta era una particularidad también de la señal de potencia en antena, que era más o menos lo que está resumido en esta transparencia. Entonces, también aquí este es el mismo que teníamos antes, pero ahora vamos a dividir esta señal negra, que si os fijáis aquí, esta es la misma que os he enseñado en la figura de antes, pero ahora vamos a dividirla en la suma de dos señales de otra manera diferente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dividir este coseno, el coseno de la suma es el coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Aquí lo único que he hecho ha sido expandir, digamos, este coseno, ¿vale? Y este coseno de aquí lo he dejado tal cual, este segundo término lo he dejado. Y ahora voy a agrupar los términos estos que están en rojo. Bueno, espérate, ya sé, voy a hacerlo ahora mismo color. Este término en verde y este término en verde los voy a agrupar y voy a sacar factor común Vm y m partido 2 y el coseno de phi sub v phi sub i. Y entonces me quedaría justamente ese término multiplicado por 1, que sería por aquí, y después aquí lo único que se me quedaría es el coseno de 2 omega t, ¿vale? Ese sería el término verde. Y el término naranja lo voy a dejar tal cual sin tocarlo, ¿vale? Este es el mismo que solo que he multiplicado por este de aquí. ¿Por qué he hecho esta división? Porque ahora tiene el término verde y el término naranja también tienen ciertas peculiaridades. Fíjate, el término verde, como este coseno de aquí, como cualquier coseno que se precie en la vida, va a variar va a ser menos que 1 y mayor que menos 1, ¿vale? Por lo tanto, este término de aquí, 1 más un coseno, siempre va a ser mayor o igual que 0. Es decir, que el término verde, y esto de aquí es positivo, vamos a suponer que el coseno de esto también es positivo, porque el desfase entre tensión e intensidad pues siempre va a estar entre 90 y menos 90. Esto de aquí siempre va a ser positivo, o sea que la señal esta de aquí, verde, siempre va a ser positiva. Y eso también lo podéis comprobar en esta figura de abajo, donde lo único que he hecho ha sido dibujarme esto de aquí. Veis que la señal verde es una señal coseno que varía, ¿vale? Y que espero que siempre es positiva, ¿vale? Y después esta señal de aquí, que es la señal seno, este seno de aquí, también como cualquier seno que se precie, va a ser menos que 1 y mayor que menos 1, y por lo tanto este término de aquí va a tener media cero. Va a ser a veces positivo, a veces negativo, a veces positivo, a veces negativo, que es justamente esta señal de aquí que te pongo en naranja. Entonces, esta señal verde parece que tiene mejor pinta. ¿Por qué? Pues porque tú imagínate que quieres transformar la potencia eléctrica en algún otro tipo de potencia. Por ejemplo, en potencia calorífica para tu mesa camilla, ¿vale? Ahora que parece que es el frío. Pues entonces parece que esta señal de aquí, desde luego parece que es un poco más aprovechable. ¿Por qué? Pues porque esta señal de aquí es siempre positiva y la media de esta señal, que la voy a dibujar mejor con una línea, que va a ser mejor. La media de esta señal, que a lo mejor está por aquí, es positiva y por lo tanto parece que va a poder hacer algo con ella. Sin embargo, esta señal de aquí naranja parece un poco como que es un poco cascarón de huevo. ¿Por qué? Pues porque la media de esa señal, como ya hemos dicho anteriormente, es 0. ¿Vale? Si haces la media de esa señal, estaría por aquí. Es decir, ¿qué significa esta señal naranja? Que está, si la frecuencia de tu casa, que son 50 Hz, está 100 veces por segundo, está, imagínatelo, consumiendo un vatio, generando un vatio, consumiendo un vatio, generando un vatio, consumiendo un vatio, generando un vatio.
eso 100 veces por segundo. Pues con esa energía, esa potencia, poco va a poder hacer tú para realmente transformarla en otro tipo de potencia. Por ejemplo, en potencia calorífica para calentar la mesa camilla. Sin embargo, esta de aquí, que la media al menos, aunque esté variando, pero la media al menos es positiva. Entonces, en principio, da la sensación que te interesa más esta verde que esta naranja. ¿Vale? Eso es un poco así intuitivo. Los conceptos de este tema, que es uno de los más difíciles, este de potencia reactiva, pues yo te voy a ir dando como diferentes analogías y tal. Algunos los verás más que son una tontería, otros a lo mejor te sirven un poco para coger mejor el concepto. Y la idea es que, quiero decir, de primera, a lo mejor es un poco difícil que lo entiendas, pero bueno, como vamos a ir mostrando distintos ejemplos, distintas analogías y tal, pues a lo mejor alguna de ellas te sirve para entender un poco mejor. Entonces, a esta de aquí la vamos a denominar al valor máximo de la señal verde, la vamos a llamar potencia activa, ¿vale? Que es justamente este valor de aquí, ¿vale? Este valor medio. Ya lo quitamos. Este valor medio aquí es la potencia activa P, ¿vale? Y esta potencia P, esta media, es la que parece que tú vas a poder usar para realizar realmente un trabajo útil, que puede ser calentarte o subirte del primero al quinto en el ascensor de tu casa. Y al valor máximo de esta señal de aquí, es decir, a este trozo de aquí, a este trozo, le vamos a llamar Q, y es la potencia reactiva. Y esta potencia reactiva, como decía, parece un poco como cascarón de huevo. ¿Por qué? Pues porque está la media cero, por lo tanto no va a poder realizar ningún trabajo útil con esta potencia. Y lo único que está haciendo es fluctuando, está generando un vatio, consumiendo un vatio, generando un vatio, consumiendo un vatio. Y con eso poco va a poder hacer, ¿vale? Entonces parece un poco como una potencia un poco más cada vez que hacemos con ella. Este de aquí es la misma ecuación que antes. Lo que ahora sí vamos a hacer es formalizar la definición de potencia activa y potencia reactiva y cómo se calcula. Para calcular la potencia activa, pues simplemente este valor de aquí, que ahora lo vamos a poner en función perdón, de los valores eficaces en vez de los valores máximos como está a la izquierda. Ya hemos discutido más de una vez que el valor, por ejemplo, el valor eficaz de la tensión, pues es el valor máximo dividido entre raíz de 2. Vale, pues entonces Vm por Im partido 2 lo puedes expresar como valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la intensidad. Y también hemos dicho que al desfase entre la tensión y la intensidad la vamos a llamar phi y que el coseno de phi, por ejemplo, es el factor de potencia. O sea que la potencia activa, esta potencia que realmente es la que estamos interesados y la que nos va a servir realmente para realizar un trabajo, vamos a calcular como tensión eficaz, intensidad eficaz por el coseno de phi. Y la vamos a seguir midiendo en vatios como hemos venido haciendo toda la vida. Ahora la potencia reactiva, que es esta de aquí, fíjate que la expresión es bastante parecida. Lo único que cambia es que ahora en vez de un coseno aparece un seno, ¿vale? Y la vamos a expresar entonces como tensión eficaz por intensidad eficaz por el seno de este phi. Como esta potencia, digamos que es un poco una potencia que no te va a servir para realizar un trabajo útil, ahora no la medimos en vatios, sino que la vamos a medir en una nueva unidad que es voltampero reactivo y que se llama par, ¿vale? Y esto te aparece por aquí. Esto es justamente lo que ya os he definido antes y ahora aparece una definición nueva que es la de factor de potencia. Factor de potencia se define como el coseno de phi o el coseno del desfase entre la tensión y la intensidad. Y como con cualquier factor, como cualquier coseno que se precie, pues el factor de potencia va a estar entre 0 y 1, ¿vale? Porque este sí siempre va a estar entre 90 y menos 90. Entonces, fíjate, antes de pasar a esto, te quería comentar que ahora tenemos... bueno, eso te lo voy a comentar más. Nada, nada. Ahora después lo comento.
Una de las analogías, como si ponéis por ahí analogías, potencias reactivas en el Google o lo que sea cuando acabemos la clase, pues veréis que hay muchas analogías por ahí, hay presentaciones en las que te enseñan muchas analogías. Una de las más conocidas es la de la cerveza o el cappuccino. En esta cerveza, lo que sería la potencia activa, que repito, es la potencia en la que tú estás interesado y la que te sirve para hacer otro trabajo, pues sería aquí, la cerveza está aquí. Y después la potencia reactiva, que es una potencia un poco más, pues, cascarón de huevo, pues sería como si fuera la espuma de la cerveza o de cappuccino. ¿Por qué se pone esta analogía? Porque, bueno, si tú vas a pedirte una cerveza, bueno, a mediodía sí podéis pedir cerveza. Si vas a pedirte una cerveza a mediodía en algún sitio y te cogen y te echan la mitad del vaso de cerveza y la mitad de espuma, pues tú le vas a decir al camarero, oye, mire, que se te ha acabado el barril o lo que sea, cámbiate el barril y échame una cerveza en condiciones. ¿Por qué? Pues lo que tú estás realmente interesado es en esta potencia activa que es la cerveza y que es por lo que estás pagando. Sin embargo, también si te echan una cerveza sin nada de espuma, parece como que no tiene mucha gracia la cerveza, ¿no? Como que un poquito de espumita si te gusta que haya, ¿no? Pues con la potencia activa y reactiva, pues algo parecido. Tú en lo que estás interesado cuando hagas ahora una instalación eléctrica es en la potencia activa, ¿vale? Porque es por lo que tú estás dispuesto a pagar, por lo que tú puedes transformar en otro tipo de potencia, pero sin embargo, como que, mira, te va a venir bien que haya un poquito de potencia reactiva, aunque, ¿vale? Aunque no sea por lo que tú estás realmente interesado, ¿vale? Pues algo así parecido. Esta es uno, como digo, una de las analogías que hay, iremos viendo varias y algunas te parecerán más tonterías, otras a lo mejor sí te sirven para ir entendiendo el concepto de potencia reactiva, ¿vale? Y tú dices, bueno, entonces esta potencia reactiva aquí, que parece que no me sirve para realizar un trabajo útil, ¿qué pinta? Pues esta potencia reactiva es una potencia fluctuante, justo la hemos dibujado aquí. Esta naranja se ve que es una potencia fluctuante. Más un vatio, menos un vatio, más un vatio, menos un vatio. Así 100 veces por segundo. Que no te sirve para realizar ningún trabajo útil, pero que es necesario para crear los campos magnéticos en las bobinas y los campos eléctricos en los condensadores. ¿Vale? Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, la máquina del ascensor de tu casa que te va a subir del primero al quinto, eso es una máquina eléctrica. En esta máquina eléctrica necesariamente va a haber bobinas. ¿Vale? Esto no sé si hay alguna asignatura de máquina eléctrica, pero si en alguna vez la veréis que fundamentalmente son cables enrollados. O no sé si alguna vez habéis visto por ahí alguna máquina abierta. Entonces, necesariamente va a tener un carácter inductivo y va a necesitar cierta potencia reactiva. ¿Vale? O sea que no te va, digamos, librar de ella. Igual que no te puede a veces librar de que aquí haya cierta espumilla. ¿Vale? Eso dice así un poco de aquella manera. Vamos a ver entonces las potencias activas y reactivas en distintos elementos pasivos de los circuitos. Por ejemplo, en el caso más sencillo, el caso de una resistencia, hemos puesto aquí la tensión y la intensidad, como no podía ser de otra manera, porque lo hemos repetido ya un montón de veces, esta tensión y esta intensidad van en fase, ¿vale? Aquí se ve porque las dos tienen la misma fase y en el gráfico se ve pues porque las dos suben a la vez, las dos pasan por cero a la vez, las dos suben a la vez, etc. ¿Cómo calculo la potencia activa consumida por esa resistencia si estas son las señales de tensión e intensidad? Pues hago tensión eficaz, que es la tensión máxima, partido 2, intensidad eficaz, que es la intensidad máxima, partido 2, por el coseno de phi, que siempre va a ser 0 en una resistencia, porque siempre van a ir en fase, por lo tanto esto es 1, y así me sale pues la potencia activa que consume esta resistencia es 1,5. ¿Por qué digo consume? Pues porque tengo criterio consumidor. Fíjate, la tensión y la intensidad van en el mismo sentido.
Y por lo tanto, si ese producto me sale positivo, pues significa que está realmente siendo consumida. Es lo de los criterios, eso sigue exactamente igual que cuando lo hacíamos en el tema 1 al tema 2. Vamos a ver ahora la reactiva. La reactiva también es tensión eficaz, que es tensión máxima partido 2, intensidad eficaz, intensidad máxima partido 2, por el seno de 0. ¿Vale? El seno de 0 también es 0 y por lo tanto la reactiva va a ser 0. Es decir, que una resistencia consume siempre potencia activa, pero ni consume ni cede potencia reactiva. Eso se ve también muy bien en el gráfico, porque fíjate, si dibujo el gráfico de la potencia instantánea, ahora está todo el rato siendo positiva. Podéis hacerlo, esta gráfica es una tontería hacerla. Os ponéis en MATLAB, multiplicáis estas dos señales y le dais al plus. Y veréis como siempre está por encima de cero. Es decir, que si os acordáis de esto que hicimos aquí, solo tendrías la verde y la naranja no la tendría. O sea, la podrías descomponer simplemente con la verde. ¿Vale? Y esta potencia de aquí, que es la potencia media, que es también la potencia activa, pues justamente sería 1,5 vatios. Y ahora esta potencia media de 1,5 tú la podrías transformar en otro tipo de potencia, como por ejemplo la calorífica, pues para calentarte en tu mesa camilla. Es decir, con 1,5 vatios te iba a calentar poco, pero eso es básicamente lo que consiste. O sea, en tu estufa, tú cuando enchufas tu estufa a tu enchufe de tu casa, pues básicamente una estufa, una resistencia, y tú lo que le estás metiendo una potencia, ¿vale? Porque la tensión que llega a tu casa es una tensión alterna. Eso quiere decir que tu estufa la potencia que consume está variando, sube y baja, sube y baja, sube y baja, así 100 veces por segundo. Lo que pasa es que tú, si miras la estufa, no la ves de repente como más roja, menos roja, más roja, menos roja, así, porque es que 100 veces por segundo eso es imposible que lo veas. Lo que sí ves es que se está consumiendo, tú verás el color en el que se tenga que poner para consumir, en este caso, por ejemplo, 1,5 vatios. ¿Vale? Ese es el caso de una resistencia. Vamos a ver el caso de una bobina. Si tenéis dudas o lo que sea y me paráis mejor porque así descanso yo. En este caso en la bobina la tensión y la intensidad también van en el mismo sentido, o sea que seguimos teniendo criterio consumidor, es igual que antes. Lo que pasa es que ahora las señales de tensión y de intensidad, si te fijas, la intensidad va retrasada a 90 grados. Esto lo hemos dicho ya también 80 veces. En una bobina, la tensión en sus bornas adelanta 90 grados la intensidad que la atraviesa o la intensidad retrasa 90 grados la tensión. ¿Vale? Vamos a hacer la potencia activa. Aquí tenemos la tensión eficaz, la intensidad eficaz. Esto sería phi sub V menos phi sub I, es decir, 0 menos 90, y por lo tanto el coseno de 90 me sale 0 y la potencia activa me sale 0. La potencia reactiva, tensión eficaz, intensidad eficaz, seno de 90, que ahora me sale 1, pues me sale 1,5. Acuérdate que la reactiva la se mide en voltamperios reactivos. Es decir, que en una bobina parece, como siempre se va a dar en una bobina pura, siempre se va a dar este desfase de 90 grados y por lo tanto nunca va a consumir potencia activa y sí va a consumir potencia reactiva. Esto también se puede ver muy bien en el gráfico. Si veis este gráfico de aquí, veis cómo ahora, esto digo, se puede hacer muy fácil en MATLAB, multiplica estas dos y le das al plus. Y te saldrá esta gráfica de aquí negra y ves que está justamente centrada en el cero. Es decir, que la potencia media de esa señal va a ser cero y por eso la P es igual a cero. O lo que es lo mismo, si descompusiéramos esa señal en la naranja y la verde de aquí, solamente necesitaríamos la naranja. ¿Vale? Aquí está. Esta potencia, como ves, es una potencia fluctuante. Entonces alguien se puede preguntar, bueno, pues si es una potencia fluctuante que es un poco como cascarón de huevo, que no sirve para realizar ningún trabajo útil, ¿por qué se dice que se consume potencia reactiva? Como tengo puesto aquí.
Pues esto simplemente es un acuerdo al que se llegó porque realmente no se está consumiendo nada. Bueno, si estás consumiendo y cediendo, consumiendo y cediendo, consumiendo y cediendo 100 veces por segundo. O sea que al final, si lo mides en un segundo, ni consumes ni cedes. Te quedas tal y como estabas. ¿Por qué se dice que consume potencia reactiva? Este consume, ¿qué significa realmente? Pues lo que significa se consume simplemente es que la inductancia que tú tienes, la impedancia que tú tienes es inductiva y que por lo tanto la tensión va a adelantar la intensidad. ¿Vale? O sea que este consume tendríais que ponerlo un poco entre comillas porque realmente no se consume nada. ¿Vale? Vamos a ver lo que pasa en el condensador. También tenemos aquí criterio consumidor, tensión e intensidad en el mismo sentido. Calculo la P, ahora te sale, como esta también va desfasada a 90 grados, la intensidad ahora adelanta 90 grados a la tensión, por eso aquí tenemos más 90. El coseno de menos 90 es también 0, por lo tanto la potencia activa es 0. Y la reactiva es seno de menos 90, que ahora es menos 1. Y por lo tanto la potencia reactiva nos sale negativa. Es decir, que en un condensador puro tampoco tenemos potencia activa y sí tenemos potencia reactiva, pero ahora me sale con signo negativo. Como tengo criterio consumidor y me ha salido signo negativo, quiere decir que en verdad lo que está haciendo es generando o cediendo potencia reactiva, que es lo que te pongo aquí. Lo voy a poner entre comillas. ¿Qué significa estas comillas? Que realmente no está cediendo nada. Está cediendo un vatio y consumiendo un vatio. Cediendo un vatio, consumiendo un vatio. 100 veces por segundo otra vez. Entonces, ¿por qué se dice que cede? ¿Ese cede qué significa? Pues ese cede lo que te está indicando simplemente es que es una impedancia capacitiva y que la intensidad está adelantando la tensión. Es decir, el consume y el cede, lo que te están, digamos, chivando es si la tensión adelanta la intensidad o la intensidad la tensión. ¿Vale? Porque realmente no se está consumiendo nada. Vamos a ver ahora casos mixtos. Por ejemplo, ahora aquí tenemos resistencia mezclada con bobina. Ahora la tensión adelanta la intensidad, pero no 90 grados, sino, por ejemplo, en este caso que me lo he inventado, pues 67,5 grados. Pues ahora tenemos tanto potencia activa como potencia reactiva. ¿Vale? Y la gráfica de la potencia instantánea se vería como esta que tenéis aquí. Ahora fíjate, la media de aquí es superior a 0 y por lo eso significa que consume activa y también estamos consumiendo cierta reactiva. ¿Qué te dice ahora que consume esta reactiva? Pues que la tensión va a adelantar con respecto a la intensidad. Mientras más grande sea este número, pues más adelantada va a ir la tensión con respecto a la intensidad. ¿Vale? O sea que muchas veces, a mí me gusta a veces pensar con la potencia reactiva como si fuera un chivato de primero quién va adelantado sobre quién y cuánto va adelantado. ¿Vale? Vamos a ver el caso, el único que nos queda, que es cuando tenemos una resistencia y un condensador. Ahora la intensidad va adelantada con respecto a la tensión, pero un ángulo que no tiene por qué ser 90 grados, pues 17,5. Aquí también tenemos una potencia activa positiva y una reactiva ahora negativa. Si dibujáis la gráfica negra, te sigue saliendo que la media es mayor que 0, es decir, que vas a poder realizar algún trabajo útil, pero el hecho de que sea esta reactiva te está diciendo que la intensidad va adelantando la tensión. O sea que tenemos aquí el cuadro resumen con los 5 elementos que hemos visto. Este sería, digamos, el más importante, el que a lo mejor tienes que ponerte por ahí al principio para hacer ejercicios, para ir acordándote de las cosas. En los casos en los que tenemos R, este caso y este caso, la potencia es mayor que 0. ¿Vale? Eso es muy parecido a lo que teníamos en el tema 1 o 2 cuando decíamos, bueno, las resistencias siempre consumen potencia. Si en algún momento te sale una resistencia que no consuma potencia, es que estás equivocado en algo. Pues aquí pasa algo parecido. Si tienes una impedancia con una resistencia, la potencia activa siempre va a ser positiva. Si te sale negativa, es que estás equivocado en algo. En los casos en los que no hay resistencia, como este y este, pues la potencia activa es 0. Ahora, en los casos en los que tenemos bobina, por ejemplo, este de aquí, dime, ¿me ha hablado alguien, no? Sí, Salva, yo tengo una duda. Dime. Cuando tenemos la resistencia y la bobina, ¿en serie
el- la tensión, o sea, la intensidad va desfasada menos 90 grados respecto a la tensión. ¿Por qué ponemos ahí entonces 0 y 90 en vez de 0 y menos 90? No sé si me explico. A ver, te lo voy a hacer en... Tienes para ello, tienes... A ver, te lo voy a hacer aquí. Tú dices ese caso, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Te sabes la frase entera de la bobina o no? Eh, la intensidad que recorre la bobina está atrasada 90 grados con respecto a la tensión que cae en sus bornes. Exactamente, es con respecto a la tensión que cae en sus bornes, que es esto de aquí. Esta tensión V y esa intensidad ahí va a retrasar 90 grados. Sin embargo, yo lo que estoy dibujando aquí es esta tensión. Claro que tiene que estar entre 0 y menos 90, ¿no? Claro. O sea, si tú te dibujas esto en un diagrama fasorial, Está en el cuarto. y pones la intensidad aquí, esa es la intensidad. Si la pongo ahí, no. Si la pones aquí, la, esta sería la VL, esta sería la VR y esta sería la V total. Entonces la VR estará de acuerdo conmigo en que va aquí, Ujú. ¿no? Sí. La VL iría aquí y la V total iría aquí. Vale. Pero lo que yo, claro, es que yo cogí como la tensión como origen de fase. Si yo Bueno, cogiera, sí, pero eso lo hice ayer, eso lo aprendí ya a hacer. Mira, ¿qué quieres como origen de fase? ¿La tensión? Ay, se me ha quitado. claro, si cojo la tensión como origen de fase, hacemos Espérate, que te voy a coger la tensión como origen de fase. ahí al cuarto. Aquí. ¿Ya? Se me Está más o pone menos, la, está más horizontal, ¿no? Si esta es fase cero, pues entonces esta intensidad irá retrasada entre 0 y menos 90, ¿no? sí. Tengo la sensación que no te estoy contestando a tu pregunta. Claro, pero es que en los ángulos, si puedes volver a la tabla de resumen, por favor. Ah, vale. Es que pone 0 y 90 en vez de 0 y menos 90. Claro, porque esta phi de aquí, ah, esta phi de ahí que yo te he definido, Como origen, ¿no? esta phi es phi sub v menos phi sub i. Vamos a imaginarnos que estos son 45 grados. ¿Cuánto vale esta phi? Dímelo. 45, ¿no? No, la phi sub v, ¿cuánto vale? Bueno, phi sub 0, ¿no? Porque es el origen. Phi sub v vale 0. Menos, y phi sub i, Menos 45. menos 45. Menos por menos más, por lo tanto la phi es pues Ahí, más 45. ahí lo he visto. Ok, gracias. ¿Vale? Es decir, que esta phi de aquí, esta phi es la phi sub v menos la phi sub i. De manera que si en una impedancia inductiva la phi sub v es mayor que la phi sub i, esto de aquí siempre va a ser positivo. Vale, que es que no me había dado cuenta que phi era phi sub v menos phi sub i. Ahora con el menos menos ya se te pone más. Ese era mi ¿Vale? problema. Ok, gracias. Nada. Entonces, como decía, aquí tenéis un poco, iba diciendo sí, lo de la N. Hemos dicho que si tiene una R, siempre la potencia activa va a ser positiva. Ahora, si tiene una L, si tiene algún carácter inductivo, tanto si es puro como si es mezcla, la Q va a tener que ser positiva. Y si tienes un condensador o una impedancia capacitiva, tanto si es pura como si es mezcla, la Q va a ser negativa. Es
Es decir, que las impedancias inductivas consumen reactivas, ¿sabes un trabalengua? Y las impedancias capacitivas ceden reactivas. Si no tienes ni bobina ni condensador, entonces, pues nada, la reactiva es cero. ¿Vale? Otro ejemplillo, esta es invención mía. Suponte que hay dos personas remando en una canoa. Entonces, el que va detrás la tensión, por ejemplo, y el que va adelante es la intensidad. Entonces, yo creo que es bastante intuitivo pensar que si estos dos remeros van remando perfectamente a la vez, o sea, los dos meten el remo perfecto, los dos van remando perfectamente sincronizados, entonces la canoa esta va a ir, no se va a tambalear, va a ir perfectamente derecha y lo más rápido posible. ¿Vale? ¿Qué significa eso de que van remando a la vez? Esto de aquí, ¿vale? Imagínate que un remero es la azul y otro remero es la roja. ¿Qué significa que van remando a la vez? Pues que los dos alcanzan el máximo al mismo, los dos pasan al posición al mínimo, los dos alcanzan el mínimo a la vez, así, ¿no? Y en este caso es cuando tú obtienes la mayor potencia activa posible, ¿vale? Y donde probablemente haga que los dos remeros ganen la carrera. Sin embargo, imagínate que el remero este y este pues no van perfectamente sincronizados, sino que van medio segundo desincronizados. Cuando uno mete el remo y cuando otro lo mete. ¿Qué es lo que va a pasar con esta canoa? Se va a empezar como un poco a tambalear para los lados, ya no va a ir tan derechita, porque cuando este meta, pues se va a ir un poquito para allá, después mete el otro, se va para el otro lado, va a ir así como tambaleándose para un lado y para otro. Ese tambaleo no le sirve absolutamente para nada a estos dos para ganar la carrera. Porque están tambaleando para un lado, para otro, 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 debido a la desincronización que tiene. ¿Eso cómo se traduce en lo que hemos estado viendo aquí? Pues, por ejemplo, te voy a poner uno aquí, que no esté desincronizado del todo. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? En este caso no están sincronizados como antes, sino que están un poquillo desincronizados. Entonces, tú tienes una potencia activa mayor que cero, que es la potencia que hace avanzar la canoa. Pero, sin embargo, también tiene una cierta potencia reactiva como fluctuante, que en verdad no te sirve para nada, porque lo único que te está haciendo aquí en la canoa es hacer que la canoa vaya para un lado, para otro, para un lado, para otro. ¿Vale? Entonces, ese bamboleo de la canoa que se produce porque tensión e intensidad no van justamente en fase, te puede hacer que pierdas la carrera frente a otros dos que vayan perfectamente en fase y que van a ir lo más rápido posible. ¿Vale? Este es un ejemplo mío que me inventé, se me ocurrió un día. Y bueno, no sé, como digo, pues el de la cerveza es más clásico y este es menos clásico. Pero bueno, a lo mejor va sirviendo para ir familiarizando con. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ¿cuántos hay? 15. Recuerda que no sé de qué te va a hacer familiar. Rellenar esta tabla, ¿vale? Entonces, la vamos a dividir y ahora la vemos. Lo único que consiste es que tenéis aquí este elemento de un circuito con esta tensión y esta intensidad y te dan las señales en cada caso de tensión e intensidad y te piden que calcules la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esto entre por ahí dos apartados a cada uno. Entonces, abrid bien las orejas, que después si no se me olvida. Elena, Francisco, Javier, hacéis el apartado A y B. Hans, Irene y Javier, el C y el D. Jorge Luis, José, María, E y F. Juan Ignacio, Lucía y Pedro, G y H. Y los tres Álvaros, I y J. ¿Vale? Y haciendo los apartados que os han tocado y ahora lo corregimos. Voy haciendo la tabla.
Os dejo 5 minutillos y ahora lo corregimos. Salva, no te lo enviamos, ¿no? No, ahora lo voy preguntando y me lo decís de viva voz. Vale. ¿Le dais al verde si habéis acabado el ejercicio que os ha tocado? Bueno, más o menos. Tenemos de casi todos, sino mientras los otros van. A ver, el A y el B. ah, Fran, si quieres decirme tú lo que te ha salido a ti. ¿Te digo mis valores? Sí, sí. Pues, Primero dime la expresión de la tensión en función del tiempo. vale. Tengo, tengo 20 coseno de 100t, ¿vale? 20 coseno de 100t. La intensidad. 4 coseno de 100t. 4 coseno de 100t. Ahora, simplemente mirando a la tensión y a la intensidad ya podemos saber el carácter que tiene lo que hay aquí en la caja. ¿Sabes qué carácter tiene? Lo de los caracteres, la verdad que no me ha quedado muy claro, ¿sabes? Puede ser carácter resistivo, carácter Ah, vale. inductivo, carácter capacitivo. ¿No? ¿Perdón? Resistivo. Claro, tiene carácter resistivo porque las señales de la tensión y la intensidad Sí. van perfectamente en fase. Es decir, que los remeros van remando perfectamente a la vez. ¿Vale? ¿Qué te ha salido la potencia activa? La potencia activa me ha salido 40 vatios. 40. Obviamente me ha salido. ¿Y la reactiva?
Cero, cero. Ah, este no te he escuchado. Cero. Efectivamente, si van perfectamente en fase, no tienen ningún. Este era como el bamboleo ese de ahí de la canoa, pues no va, como es puramente restrictivo, pues no va a tener ni consume ni sed de potencia reactiva. ¿Vale? Del equipo 2 de Hans, Irene y Javier, ¿hay alguno que haya terminado ya esa parte? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente y ahora vuelvo a vosotros. Del siguiente grupo de Javier, Jorge y José María, ¿habéis acabado alguno? Yo sí lo tengo. Dime, Jorge, ¿qué te sale la expresión de la tensión? 20 por coseno de 100 menos 20 grados. Ah, perdón. ¿Y la intensidad? Menos 9 por coseno de 100. Menos 9 coseno. Sí. Vale. Aquí hay varias cosas importantes. Primero, cuando veis aquí esta señal sinusoidal, tenéis ya que empezar a mosquearos que os la están intentando colar, ¿vale? Porque normalmente el valor máximo este siempre se da positivo. Si lo piensas en el diagrama fasorial, lo único que significa ese M, ¿vale? Si tú tienes aquí un fasor, si tú tienes aquí un fasor y te lo multiplican por -1, lo único que hace es así, ¿vale? Lo que hace es sumarlo o restarle 180 grados, ¿vale? Es decir, que este de aquí que me ha dicho Jorge sería totalmente equivalente a poner pues 9, si lo quieres poner positivo, 9 coseno de 100t, por ejemplo, más 180, ¿vale? ¿Qué carácter tiene esto de aquí? ¿Cómo? El carácter que tiene el circuito este que está aquí en la caja, mirando a las señales de tensión e intensidad. Pues ahora con lo que has dicho, no lo sé. Ahora ya está un poco confusa la cosa, ¿no? Es normal, vaya, esto está un poco para confundir. Vamos a pintarlo aquí. Ahí. Espérate. Adiós. ¿Me lo carga? Ah, no. Voy a volver a dibujar el diagrama fasorial. Voy a dibujarme primero tu fasor, todo esto de los fasores, todo esto sigue siendo válido, todo lo que hemos entrenado en el tema 7. Este fasor está a -20, es decir, que lo voy a... ¿Qué ha pasado? Creo que se le ha cortado, ¿no? Sí. Se fue.
Hola, ¿escucháis ahora? Parece que se me ha cortado esto. Ahora sí. Vale. Lo que iba diciendo. La V de ahí, pues si yo la quiero dibujar en mi diagrama factorial, pues la dibujaría aquí, ¿vale? Este sería mi factor de V. Y ahora mi factor de la intensidad, pues estaría a pues, más 180. Es decir, estaría aquí. Y este sería la I, ¿vale? Porque no tiene sentido dibujarlo en cero porque no tiene sentido que esto aquí normalmente nunca te lo da en el negativo, está un poco como para confundir. Entonces, bien, mirando a esto, lo que yo te preguntaba es si tú tienes aquí un elemento de un circuito y esta es la U que tengo ahí representada y esta es la I. Mi primera pregunta es si esto puede ser una impedancia. No, tiene que ser ¿Por 2. qué no puede ser una impedancia? Porque la fase no es ni 0 ni 90. Eso está regular explicado. ¿Alguien se acuerda cómo se explicaba eso? Porque eso no puede ser una impedancia. La respuesta es correcta, esto no puede ser una impedancia. Porque el ángulo tiene que estar entre 90 y menos 90 grados. Exactamente, porque el desfase entre esta tensión y esta intensidad tiene que estar entre 90 y menos 90. Y aquí el desfase que hay entre tensión e intensidad son 160. Así que desde luego lo que hay aquí dentro no es una impedancia. Por lo tanto, ¿qué otra cosa puede ser? Pues lo que hay aquí pues, probablemente sea una fuente. ¿Vale? Es decir, no es ningún elemento pasivo como una impedancia, sino que será pues, una fuente de intensidad, una fuente de tensión o lo que sea. ¿Vale? ¿Cuánto te da el valor de P? Menos 84,57. Menos 84,57. Fíjate si hay una fuente que esta potencia consumida te ha salido negativa, lo cual tiene sentido con lo que acabamos de decir. Porque si tú tienes criterio consumidor y te sale negativo, lo que te está diciendo es que este elemento de aquí lo que está haciendo es generar potencia activa. Y lo que genera potencia activa son las fuentes. ¿Y la reactiva? 30,78. 30,78. Fíjate ahora esto es positivo, lo cual puede ser, a lo mejor es un poco confuso, porque dice, bueno, pues si hay una fuente, lo suyo sería que generara activa y generara reactiva. Pues eso no siempre tiene que ser así. Normalmente van a generar activa, pero la reactiva puede consumirla como en este caso o generarla. ¿Vale? Eso es la fuente. Vamos a seguir con el caso, este era AB, esta es CD, EF, GH. GH lo tiene hecho alguien por ahí. Juan Ignacio, Lucía, Sí, yo lo tengo, Salva. dime, la tensión que te da. 10 por coseno de 100t. Y la intensidad, Por coseno de 100t más 40. no te he entendido bien. ¿100 qué? ¿10 qué? No, 4 Vale. por coseno de 100t más 40. Vale. Entonces, mirando a la señal de seno de tensión y de intensidad, ¿me puedes decir algo del carácter de esto que hay aquí? Tendríamos un condensador y una resistencia, ¿no? ¿Por qué? Eh, por el... Por la... un momento. Por la fase de la intensidad, ¿no? Dime,
¿Qué le pasa a la fase de la intensidad? La fase está... A ver si Juan Ignacio te ayuda, que me parece que también lo había hecho. Sí, ¿Puedes hablar, Juan Ignacio? Sería un condensador porque está en positivo o sea, el 40 está en positivo. No. Pedro López, ¿estás por ahí? Tu equipo te necesita. No, pero pues no está. ¿Alguien lo sabe? El resto de gente. Dime, Jorge. Intensidad, tenemos que la fase de la tensión menos la fase de la intensidad te saldría en este caso negativa, ¿no? Menos 40. Y eso quiere decir que normalmente un condensador está retrasado, ¿no? Entonces, Claro. Lucía, lo que es importante no es la fase de la intensidad en sí, por sí sola, sino en comparación con la que tiene la tensión. Es decir, tienes que ver si la intensidad está adelantada con respecto a la tensión o la tensión con respecto a la intensidad. Si ninguno está adelantada con ninguno, como nos pasaba, por ejemplo, en el caso primero que ha hecho Fran, entonces que es un carácter resistivo. En este caso, la intensidad está adelantada con respecto a la tensión y entonces esto tiene un carácter capacitivo. Como tú, que si me has dicho la respuesta bien, pero no me has dicho la justificación bien, ¿vale? ¿Qué te salió entonces, Lucía, la P y la Q? pues la P me ha salido 15,32 vatios Ujú. y la Q menos 12,86. Y eso, lo que acabamos de discutir, justamente cuadra con los resultados que le han salido a Lucía. Lo que está haciendo este elemento es consumiendo potencia activa y como tiene carácter capacitivo, ya hemos dicho que los condensadores lo que hacen es ceder reactiva, por eso le ha salido aquí el signo menos. ¿Vale? Este signo menos indica que lo que está haciendo es cediendo reactiva. A ver el último caso, a ver los Álvaro. Yo lo he hecho, lo que pasa es que no me sale el resultado, me sale incorrecto, no sé por qué. A ver, venga, pues dime, vamos a probar esta. El ¿Qué voltaje, te sale la tensión? atención, 20 coseno de 100 y ¿La intensidad? 6 seno de 100 menos 35 grados. Hombre, es que este es más difícil. Mirando a este y a esto, ¿qué carácter tiene? Pues inductivo porque el voltaje está adelantado con respecto a la intensidad, ¿Cuánto? 25 grados. Ay, me has caído. Por Dios. Vamos a irnos al principio del tema 7. Voy a hacer aquí en una transparencia aquí solo. Me has dicho que era 20 coseno Siguiente, de 100. ¿Cómo se pasa esto a Fasol? ¿Te acuerdas cómo se pasaba a Fasol? Sí, ¿no? ahora mismo me queda en blanco. ¿Cómo te vas a quedar en blanco? Venga, Álvaro Estremera. ¿Tú te acuerdas cómo se pasaba a Fasol? Sí, 20 partido raíz de 2 y de fase sería 0. Vale. Venga, ahora vamos con la intensidad, que es 6 seno de 100t seno de 100t menos 35. Álvaro Castillo, ¿cómo pasamos esto a Fasor? Ay, sí, 6 partido raíz de 2. 6 partido raíz de 2. Lo que pasa es que como, claro, es que ahora no sería menos 35 porque es que uno es coseno y otro es seno. Ah, exactamente. Pues, sería, por ejemplo, menos 135. Yo que ver, para esas cosas, como soy tan torpe, me tengo siempre que dibujar la tonterita esta, porque si no me equivoco.
Si este es phi, ¿no? Tenemos que el coseno de phi es igual al seno de 90 menos phi, ¿no? Pero ese no nos interesa mucho, ¿no? O el seno de phi es igual al coseno de 90 menos phi. Me gustaría tener phi al principio, yo creo que lo suyo es este de aquí, ¿no? Este que es phi menos 180. ¿No? El coseno phi más 180. No, ahora, vale. El seno de ese ángulo lo que queremos es que nos salga positivo, ahora sí, ¿no? Mira, el seno de phi, ahora sí. Seno de phi es igual al coseno de phi menos 90. Eso es más fuerte va a ser, lo siento. Total, que el 6 seno de este ángulo, si al final es que este ángulo es este de aquí, pues eso se puede escribir como 6 por el coseno de 100t menos 35 menos 90, que son menos 125. ¿Vale? Entonces el ángulo que tienes que poner aquí sería menos 125. ¿Vale? Este es como se pasa factor, los dos tienen que estar en forma de seno y de coseno y los dos, ¿por qué no me han servido ninguna de estas dos cosas que he hecho aquí? ¿Vale? Pues porque tienes que tener primero el ángulo, no puede ser como el menos 100 más no sé cuánto, eso tampoco te sirve. Por eso no me servían estos dos porque teníamos aquí el signo negativo. ¿Vale? Entonces una vez que lo tienes así, pues ya puedes calcular la potencia activa. Sería 20 partido raíz de 2, 6 partido raíz de 2 por el coseno de 0. Y aquí hemos quedado que era menos 125, por lo tanto sería más 125. Aquí sería lo mismo, pero 20 partido raíz de 2 por 6 partido raíz de 2 por el seno de 0 más 125. 125. Más o menos. ¿Vale? Este va a salir negativo. Menos 41 con... Vale. Menos 34 con 41. Por lo tanto, quiere decir que ahí lo que no es una impedancia, y también tiene que haber una fuente porque lo que está haciendo es generando potencia activa, ¿vale? Y esto también te va a salir positivo, significa que está, en el mismo caso que está generando potencia activa y consumiendo reactivo, ¿vale? Vale. Yo sé, las cosas estas siempre me confunden. Pero bueno, pues si alguien se confunde también, a lo mejor le perdí un poco mi equivocación. No sé si hay, bueno, vamos a dejar el otro, básicamente lo mismo. No sé si hay alguna duda con respecto a este. Yo creo que es más o menos, es simplemente aplicar las dos fórmulas estas que hemos puesto por aquí. Alba, el coseno lo has puesto positivo en el último. Este y este. Dime. ¿El coseno en el último apartado lo has puesto positivo? El coseno de 125 es negativo. Es que pone en el medio, pone 0 más 125. Sí. Ah, claro, pues sí, porque es la intensidad. Sí, pero... ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora aquí nos dan diferentes, el otro día se equivocaron. Vamos también a dividirlo. Este de aquí, esta tensión es solo para este ejercicio de aquí, para el C y el D, ¿vale? No está muy claro.
Y esta intensidad es solo para este ejercicio aquí, esta intensidad es solo para este y esta tensión es solo para este. Los tres circuitos tienen los valores de R, L y C, son los mismos para todos los circuitos y tienes que calcular para cada uno de ellos la potencia activa y la reactiva. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que formar 4 equipos, así que va a haber uno de 3 y el resto de 4. Entonces, voy a empezar ahora por abajo, porque siempre los últimos son los más difíciles y le tocan siempre a los mismos. Entonces, los 3 Álvaros, hacerme el A y el B. Después, Pedro, Lucía, Juan Ignacio, José María, C y D. Jorge, Luis, Jorge, Domene, Javier e Irene, E y F. Y después Hans, los dos Francisco y Elena, el G y el H. ¿Vale? Hacerlo, o son casi la I10, hasta la I, es un pelín más largo, hasta la I20 o así, os lo dejo. Este sí que una vez que lo hayáis hecho, enviádmelo escaneado y corregimos a ver si nos da tiempo a un par de ellos o tres. ¿Vale? Si os van surgiendo dudas, pues me lo vais preguntando. Perdón, profesor, que se me ha quedado colgado. Me ha dicho el C y el D, creo, ¿no? A ver, un momentillo. 1, 2, 3, 1, 2, sí, 6 D. Vale.
Salva está silenciado, creo. Sí, llevas razón. Llevo aquí. A ver, lo que iba diciendo es que en este, gracias, que en este ejercicio tenemos una resistencia y una bobina y nos dan esta intensidad. Y tenemos que calcular la potencia activa y reactiva consumida por toda esta impedancia. Entonces, lo primero que ha hecho Álvaro ha sido calcular la impedancia de la resistencia y de esta bobina, pero lo hicimos al principio del tema 7, pues de la resistencia es tal cual y de L omega J, la de la bobina, me sale 5,4J. Ahora ha pasado esta intensidad, la ha pasado aquí a fasor, como lo acabamos de repasar, 7 partido raíz de 2 y aquí fase 30 grados. Y ahora he calculado la tensión, que no me la ha dibujado, pero que sería toda esa tensión que cae en toda esa impedancia, que es igual a la intensidad que la atraviesa por el valor de la impedancia. Y ahora le sale este factor de aquí de la tensión. Para calcular la P y la Q, tengo que multiplicar tensión eficaz por intensidad eficaz por el coseno del ángulo que forman la tensión y la intensidad. La intensidad eficaz es este de aquí, la tensión eficaz es el módulo de este factor, que es 28,5, y ahora el coseno de este ángulo menos el ángulo de la intensidad, pues 99. Con 68 menos 30 y le sale 48,98 vatios consumidos. ¿Por qué consumidos? Porque como le sale positivo y aquí hemos considerado criterio consumidor, entonces que lo consume. Para el caso de la reactiva, exactamente lo mismo. Lo único que cambiamos es por el coseno. Y le sale 132 voltamperes reactivos consumidos. Como no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque esta impedancia es una impedancia inductiva que tiene una bobina y por lo tanto ya sabemos que la bobina consume reactiva. ¿Tiene más o menos sentido este caso? ¿Alguna pregunta sobre cómo se soluciona? ¿No? Ahí manda alguno más, vamos a ver otro. El y el F. A ver. Se ve más o menos, ¿no? Vale. En este caso, en el E y en el F, tenemos ahora una resistencia en paralelo con un condensador y también nos dan esta intensidad que atraviesa la resistencia. Lo primero que tenemos que hacer, aunque aquí está hecho más abajo, sería este de aquí, calcular la impedancia del condensador como menos 1 partido omega C por J, que sale menos 714J. Ahora lo que ha hecho, creo que ha sido Jorge, esto está ya mal, ¿vale? Quiere decir, es un detalle, pero para que vaya limando estos detalles, es decir, los factores no dependen del tiempo, ¿vale? Esta sería la función en el dominio del tiempo, que tiene aquí su t. Cuando lo pasas a factor, ya no tiene sentido que pongas que depende del tiempo. Y fase 10 grados, y ahora calculado, esto que pone aquí que es. He puesto como el módulo del voltaje eficaz. Que es esto de aquí, ¿no? Sí, en verdad no hace falta que ponga lo de la E, como casi siempre estamos trabajando con valores eficaces, que siempre no está mal, tampoco hace falta que lo ponga. Y él simplemente ha multiplicado el valor de la resistencia por el valor de la intensidad eficaz y le sale este de aquí. Y después para calcular el factor, pues le ha puesto simplemente la misma fase. ¿Por qué? Pues porque ya sabe que esto es una resistencia y que la tensión y la intensidad en una resistencia van en fase. Por aquí lo pone. Una vez que sé esa tensión, puedo calcular la intensidad que va con el condensador, que no me la he dibujado, pero que supongo que será esto de aquí. Acostumbrado a dibujar todas las cosas en los circuitos, ¿vale? Primero he calculado... Ah, vale, lo ha hecho un poco raro. Creo que es correcto, lo suyo es como he trabajado directamente con los factores, ya que tiene aquí el factor, pues hubiera sido esa intensidad, esta tensión dividido entre la impedancia del condensador. Él ha dividido los módulos y después ha puesto, casi no sé ya qué ha puesto.
Ya me perdí un poco. 10 menos 90. Vale. Y esto le ha salido. No sé lo que le ha salido. ¿Esto de aquí qué es? Menos 2,97. Pero, ¿y cómo puede ser posible que el cociente de dos módulos esté de un número negativo? Porque... Ah, bueno, es verdad que he puesto el módulo. Claro. Lo más fácil para no tener este tipo de... Quiero decir que tampoco, que es un error como más de despiste que otra cosa. Lo que yo aconsejo es que trabajáis con factores, que para eso está. Y C es igual al módulo de V partido ZC. Y si el módulo de V ya lo tiene, pues 30 partido raíz de 2 fase 10. Y el de la impedancia también lo tienes, que es menos 7,143J. Pues ya está, haces esta cuenta y trabajas con factores directamente. Vale, esto debería ser más, ¿no? Porque claro, aquí es que ha hecho una cosa muy rara, porque esto no sería menos 90, sería menos, sería más 90. Y esto de aquí sería 10, 100. ¿Vale? O sea que ten cuidado mejor trabajar con factores, ¿vale? Porque Vale. una vez que, de hecho no sé, vale. Me ha dado el resultado porque me he equivocado 2 veces en el signo, que sí. Vale. Después lo que te pedían era yo creo que lo que ha hecho está bien porque lo que ha calculado Jorge ha sido digamos que ha calculado la potencia activa y reactiva, la ha calculado por separado. Primero la ha calculado para la resistencia y obviamente la P la ha salido, esto es en vatios, no en voltios. La potencia activa se mide en vatios. Que es tensión eficaz en la resistencia por la intensidad eficaz de la resistencia por el coseno de cero, y la reactiva le sale cero porque es una resistencia, y después la he hecho por otro lado por el condensador, ¿vale? Que ya sabe que la activa le va a salir cero y la reactiva le tiene que salir negativo. Y después en el resultado final la habrá tenido que sumar. La potencia total es la de la resistencia más la del condensador, y la Q total es la de la resistencia más la del condensador. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo sería calcular esta intensidad total de aquí, son dos. Esta intensidad total de aquí como la suma factorial de estas dos intensidades, y una vez que tiene esta intensidad total, pues ya puedes aplicar directamente P igual al módulo de V por el módulo de I total por el coseno de phi V menos phi I total, si quieres, y la Q como V por I total por el seno de phi sub v menos phi intensidad total. Puedes hacerlo de las dos maneras. Él la ha hecho por separado y después habría que sumarlo, las potencias. O también puedes sumar la intensidad de aquí para calcular esta intensidad total y calcular simplemente una potencia. Las dos formas estarían correctas. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntilla? ¿He visto que me habéis mandado alguno más? El 6 y el de Lucía, pero si no lo corregimos el próximo día, ¿vale? Porque ya queda un minuto para la clase. Entonces, nada, corregimos a terminar este ejercicio. Sobre todo el último apartado, pues el que es un poco más entretenido. Los últimos dos. Si no me lo habéis mandado los que tienen que hacer esta parte, pues me la podéis mandar y el próximo día la comentamos, ¿vale? Y seguimos con la teoría del tema. Nos vemos entonces el viernes a las 9, ¿vale? Hasta luego.